filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos nuevamente en Barbarie Comunista. A partir de este programa comenzaremos el análisis de las corrientes que dan vida a la revolución neomarxista del siglo XXI. Hasta ahora hemos explorado diversos autores que van caracterizando y dando líneas del procedimiento y de la estrategia revolucionaria actual, para una mejor comprensión de la realidad y para tener defensas para poder enfrentar el proceso. Sin embargo, se hace necesario ya comprender desde un punto de vista más global las corrientes filosóficas que están influenciando decisivamente en el proceso, y nos referimos concretamente al existencialismo, al estructuralismo y al deconstruccionismo. Si no comprendemos estas tres líneas de pensamiento, no podemos comprender en su totalidad y en su globalidad el proceso neomarxista. El marxismo crítico, que a partir de mayo de 1968 se ha ido posicionando como la forma de revolución comunista más efectiva, más destructiva y más atractiva. Podríamos decir que es incluso encantadora. Liberación de tabúes, sexualidad desenfrenada, opciones religiosas, teas, ateas o antiteas para el que la quiera. Carta blanca a la violencia revolucionaria, desvinculación y exaltación hedonista del yo y colectivización de las masas mediante los medios de comunicación, la economía y la enseñanza general. La dictadura del proletariado como forma de control total, reemplazada por el dominio de una cultura deconstruida. Comenzamos entonces con el estudio del existencialismo. El existencialismo es el sistema filosófico según el cual la existencia precede a la esencia, de modo que el conocimiento y la verdad de toda realidad solo se funda en la experiencia inmediata y total de la propia existencia. La absoluta existencia radical se convierte en fuente del conocimiento, el bien y la verdad. El existencialismo se desarrolla en un determinado contexto intelectual. De hecho, en cuanto sistemas de pensamiento, el racionalismo, el idealismo y el positivismo dominaron los siglos XVIII y XIX. Como consecuencia de aquello, la filosofía terminó reducida a un ambiente intelectual selecto y minoritario, constituyendo un juego intelectual brillante, pero desconectado de la vida real y carente de utilidad para el hombre con problemas y angustias. Comienza así a formarse conciencia de que hay que abandonar esta tendencia al pensamiento abstracto y universal para abocarse al entendimiento de lo concreto y particular, es decir, a lo existencial. De allí que los problemas de una filosofía existencial deben ser la existencia, la vida, lo concreto, la acción y la muerte. La búsqueda filosófica no debía preocuparse de la contemplación del cosmos ni del pensamiento abstracto en sí mismo,
sino debía ocuparse de los seres existentes a quienes se dirige. Entonces, considerando que el racionalismo olvidó que el espíritu cognoscente es a la vez un espíritu existente, se constata que el existente no se preocupa de la verdad universal, sino de su existencia, su verdad, y requiere respuestas concretas a sus problemas. Aún más, el existencialismo se consolidó en un determinado contexto histórico. El fenómeno de las guerras de masas provocó una crisis en la humanidad y en cuanto tal implica una reflexión y una nueva toma de conciencia frente a la realidad del mundo y los seres humanos. Las grandes guerras del siglo XX y el mismo riesgo de extinción de la vida humana con el riesgo de la guerra atómica durante la Guerra Fría modifican la reflexión filosófica y la racionalidad sistematizada es sustituida por el sentimiento. La desolación y estado de desamparo propio de las guerras genera el contexto en que el hombre toma contacto, participa y entra en comunión en y con la realidad y los problemas humanos a través del acto de sentir. Acto de sentir que se da en el aquí y ahora, totalmente, pues solo siento ese momento, ya que es el único del cual dispongo con relativa certeza. De hecho, con los avances tecnológicos y las estrategias dispuestas, las posibilidades de morir eran mayores en las ciudades que en el mismo frente de batalla. Por tanto, el existencialismo pretende, pues, ser respuesta al dolor, tragedia, tristeza y desesperanza de las guerras. Así, en tanto respuesta al problema de las posibilidades del hombre, el existencialismo se convierte en una vertiente de la filosofía que se expresa a través de diversas corrientes, desde el existencialismo espiritual hasta el existencialismo materialista. Podemos ver cómo el existencialismo es una negación total del concepto de un plan divino, de una vida trascendente y de una redención, y menos de un concepto de pecado, pecado original, condenación, etc. Nada de eso vale la pena ya. Lo que importa es la sola y pura existencia. Aunque se realizó de modo múltiple, el existencialismo alcanzó su máxima radicalización en la síntesis del existencialismo materialista. En esta línea se postula que, como la existencia precede a la esencia, el ser como tal no existe, pues no es sino un existente o, comillas, continuo transcurrir del tiempo. Por tanto, el ser humano es un simple ser ahí, lanzado al mundo, que se expresa en el momento de su aquí y ahora. Así, no siendo el ser más que el constante devenir del ser del existir, el ser humano es pura posibilidad de ser que nunca llega a realizarse. Por favor, denotemos este concepto de ser humano, una pura posibilidad de ser que nunca llega a realizarse, un pesimismo radical. No siendo el hombre más que una posibilidad, es un hecho carente de finalidad. Entonces, al no tener nada definitivo, la existencia humana es un continuo avanzar que desemboca en la nada. Razón por la vida es un permanente fracaso, una decepción absoluta y, en definitiva, un absurdo. La contingencia de la vida humana es, pues, irracional y brutal, siendo experimentada como un drama. En realidad, el ser humano está de más.
podemos darnos cuenta que es el existencialismo lo que está detrás de tribus urbanas como los que tienen un sentido de la autodestrucción o de la desesperanza total en la vida y que se refugian en las emociones, en los sentimientos y en las pasiones. Situación que afecta dramáticamente a nuestra juventud actual. Asimismo, el suicidio como opción de salida y de terminar con esta posibilidad que nunca se concreta y que llega a ser desesperante. Siendo lo esencial de la existencia el estar en impulso, y en virtud de que la realidad es captada directamente en el acto de sentir que sustituye a la razón y mediante el cual nos sumergimos en el universo, el ser humano vive en crisis por el esfuerzo continuo que el hombre realiza para pasar del en sí al para sí. Esta dinámica es fuente de la angustia y vértigo, sintiendo el ser humano que un descontrol se apodera de él. Las múltiples contradicciones en la existencia humana provocan en ella una permanente tempestad. Así, existiendo solo fenómenos y no sustancias, la libertad no es sino acción pura y absoluta que exige la sublevación contra Dios, y por tanto, la vida no es sino un caminar hacia la muerte, posibilidad suprema en la existencia que permanentemente amenaza la vida del hombre. Se entiende, por tanto, que la existencia humana es ser para la muerte. El existencialismo, desahuciando al máximo la razón, niega toda metafísica. De modo esencial, rechaza la sustancialidad del hombre, la naturaleza humana, la ley natural moral, la historia, la existencia de la virtud, la vida social, la búsqueda de la felicidad, procediendo a anular la razón y libertad humana para, finalmente, aniquilar al hombre. En términos políticos, lo señala Etienne Balibar. El Dasein deconstruye y destruye el concepto de sujeto, pero también deconstruye y destruye el concepto de esencia. Sin más, la sentencia de este existencialismo realiza el antiguo adagio: lo mejor sería para los hombres mortales nunca nacer. Resulta evidente entonces que el existencialismo flota en nuestra sociedad actual e infiltra las mentes de todos nosotros. Asimismo, es una forma ideal de preparar el terreno para una destrucción, más bien dicho, una deconstrucción de la sociedad tradicional para transformarla en una sociedad anticristiana, que finalmente es el objetivo de la revolución, el objetivo del comunismo. Pasemos a analizar al primer autor del existencialismo, Arthur Schopenhauer. Desde principios del siglo XIX, con la publicación de El mundo como voluntad y como representación, en 1818, Arthur Schopenhauer, muerto en 1861, discípulo de Kant, se distancia del mundo de la razón, de la ciencia y de la técnica, que para él es el mundo del egoísmo social, no para volver a un orden social imposible, sino para invocar la vida y el deseo, es decir, lo que es impersonal en la experiencia vivida y no lo que es consciente y voluntario. Influenciado por el orientalismo romántico y su idea del renunciamiento,
Schopenhauer contrasta la fe iluminista en la razón con la versión mítica de la sabiduría oriental. Se trata de destruir el yo y la ilusión de la conciencia, así como de desconfiar de la ilusión de orden social que protege únicamente los apetitos egoístas. Aquí encontramos una conexión entre orientalismo y existencialismo. Iremos viendo cómo se acoplan de manera muy favorable, lo cual también puede explicar en parte cómo el orientalismo, sus religiones, sus filosofías y sus modos de ver la vida han ido avanzando en el occidente desde hace algunos años. Por supuesto que la New Age está involucrada en esto. Schopenhauer afirma así que el mundo como representación es una creación de nuestro limitado yo. El mundo es, por tanto, una ilusión y un sueño. Es la proyección de nuestros temores y esperanzas. Concluye pues Schopenhauer que la única realidad es la voluntad humana. Afirma, comillas, el mundo no es más que mi voluntad. Pero observa que la voluntad subjetiva humana es la fuente de toda lucha, sea por dinero, amor o poder, y a la vez, por tal razón, es fuente de nuestra angustia, desdicha y dolor, pues es un deseo siempre insatisfecho. Si la realidad es manifestación de una fuerza ciega infinita que se multiplica gradualmente en los individuos del mundo ilusorio de la representación, el hombre, en cuanto que es la individuación consciente de esa voluntad infinita, está destinado a sufrir. Así, todo sentimiento positivo es dolor y el placer no es sino ausencia de dolor. De allí que el ser humano debe aprender a abandonar la voluntad, renunciando a ella para escapar de la enfermedad, esto es, de nuestra vida en el mundo. No hay más liberación que la anulación de la voluntad de vivir y del propio yo. Por tanto, según Schopenhauer, la existencia es el mal y debe ser negada y suprimida desde sus mismas raíces. El objetivo del sabio es alcanzar el nirvana o vacío, expresión de la liberación final de la voluntad y del deseo que conduce a la extinción y a la muerte. Es un anularse a sí mismo y perderse en la unidad cósmica. Schopenhauer apunta su filosofía del renunciamiento tanto contra el iluminismo con su falso optimismo e inútil fe en la razón y el progreso, como contra la tradición judeocristiana que aparece como aliada del racionalismo. Ambas manifestaciones exhortan al hombre a luchar por su salvación en este mundo, fuera por el racionalismo científico o por adhesión a la ley religiosa. Sostiene entonces Schopenhauer que el arte es el camino de salvación. Ello por cuanto el arte es un modo de conocer el mundo de un modo inmune a los implacables deseos del yo. Mediante la experiencia estética experimentamos de nuevo el mundo y momentáneamente nos libramos de la cárcel de la voluntad y el deseo. El arte, en especial la tragedia y la música, proporciona la primera liberación, ya que anula el yo, sumergiéndolo en la voluntad universal, en el eterno dolor colectivo. Sentencia Schopenhauer, comillas, el verdadero sentido de la tragedia es la comprensión de lo que el héroe expía no son pecados individuales, sino el pecado original, la culpa de vivir. Agregará, a nada se parece tanto nuestra existencia como al resultado de un paso en falso
y de unos apetitos merecedores de castigo. Y como lo indicará posteriormente, el delito mayor del hombre es haber nacido. La vida no debería ser. Estas son las bases del pesimismo y la desesperanza de nuestra sociedad, caldo de cultivo perfecto para los cantos de sirena de la revolución. Por supuesto, el vacío generado por las consecuencias de las ambiguas doctrinas y las novedades del Concilio Vaticano II, y por supuesto la creación de una nueva misa, facilitan el avance de estas ideas. Sin duda hay una gran responsabilidad de la jerarquía eclesial de los últimos 40 años en el hecho de que tantos errores, tantas falsas doctrinas y tantas trampas hayan proliferado en nuestro mundo y en particular entre la juventud en los últimos tiempos. Recemos para que esa misma jerarquía y en particular su santidad el Papa remedien esta situación con el poder que Cristo mismo les ha conferido. Muchas gracias por la audición y en el próximo episodio de Barbarie Comunista estaremos conociendo a Søren Kierkegaard, a Martin Heidegger y a Jean-Paul Sartre. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.